así que es un lujo poder estar con ellas. Bueno, vamos a presentarlas. Cecilia Piazza. Muy bien, sí, un aplauso. Un aplauso, se le merece. Es egresada del profesorado de Teatro de Títeres de Rosario y desde 1984 se dedica a crear y organizar obras de títeres. Otro aplauso, porque los títeres merecen su propio aplauso. Integró grupos independientes como La Mancha, Finito y Fina, y desde 1994 el actual La Hormiga. Gestiona en forma independiente ciclos y circuitos de funciones todo el año en escuelas, jardines de infantes, teatros y otros tipos de espacios. Ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales de títeres, tanto en el país como en el exterior. Desde 2001 integra la agrupación Titiriteros Rosarines con el fin de desarrollar el arte de los títeres y lograr valorizar como trabajadores a quienes llevan adelante esta actividad, habiendo organizado y gestionado ciclos de títeres, cursos y seminarios de perfeccionamiento. Un aplauso muy grande. Bien. Andrea López Mediza. Actriz, profesora de teatro, comunicadora social. Es postitulada en Artes Escénicas por la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 2005, luego de ser parte del tríptico de la infancia y formarse con la gran Chiqui González, trabaja en la Escuela Municipal de Danza y Arte Escénico Ernesto Larrachea como docente y dirigiendo el espacio de producción e investigación teatral. Ha participado como actriz en más de 30 obras de teatro con diferentes directores de la ciudad. Conductora, productora de radio, televisión y streaming. Una que toda, lo que decimos los chicos de hoy en día. Dedicándose a la comunicación de espectáculos a los medios de hace más de 20 años. Actualmente es conductora de Butaca 1 con Claudio Márquez, productora y co-conductora de Una Nota Diferente con Miguel Ángel Tesador. Y Manuel Cancini, panelista de espectáculos en el streaming Ajoja a Ajoja TV. Jefa de prensa de Conectarte, agencia de difusión de teatros, obras teatrales y artistas, ayudando siempre a visibilizar el arte y la cultura rosarina. Un gran aplauso. Y por último, Carla Rodríguez. Ella es actriz, profesora de letras, docente, directora de teatro, gestora cultural y dramaturga. Es fundadora e integrante del grupo de teatro Títeres y Cuento Vamos que nos vamos, desde el año 2001, con el cual se especializa en el teatro para las infancias y también teatro para bebés. En el año 2011 estrenó como directora la obra de su autoría Hito, Teatro para Bebés, manteniéndose en cartelera durante 10 años ininterrumpidos, con temporadas anuales. En 2023 estrenó su segunda obra de la saga para bebés, también de su autoría, llamada Ota, Teatro para Bebé 2, la cual continúa en cartelera cumpliendo su tercera temporada anual en Orilla Infinita de la ciudad de Rosario y alcanzando las 100 funciones. Ota se presentó en la ciudad de Mar del Plata y fue ganadora del premio Estrella de Mar Mejor Obra Infantil 2025. ¿Quieren agarrar su micrófono así las escuchamos? Y lo vamos pasando. Les contamos al público que esta mesa habla del ensayo al montaje, la producción escénica y bueno, la verdad que las queremos escuchar a ustedes. Saber nada, que se presenten ustedes y que podamos conversar sobre este proceso del ensayo, el montaje y después las escenas y por qué no también luego de las funciones, la producción. Así que las escuchamos. ¿Querés? Dale. Bueno, en realidad cuando... Hola. Bueno, alguien me convocó a la charla y
Y también me decía que a él le interesaba contar un poco como el tema de la gestión, o sea, como que todo va de la mano, la producción de las obras y la gestión de, bueno, yo digo inventar funciones, inventar trabajo, ¿no? O sea, como no esperar a que nos llamen, sino también salir a inventarlo, a crear espacios como para poder presentarlo. Y bueno, nosotros empezamos, en 1984, y el otro día justo hicimos una charla online para organizar charlas en defensa del INT, y se hablaba de las salas independientes, que en las salas independientes se generan muchas obras, y eso es cierto, pero en mi caso yo estaba justo en esa charla en mi living, donde vivo hace mucho tiempo, y donde todavía hay clavitos puestos en algunos muebles para sostenerlo, las cosas necesarias para un ensayo. O sea, como eso, como que también en mi caso generamos obras, bueno, desde el espacio que teníamos, que era mi propia casa, ahí ensayábamos y se empezaron a crear muchas obras allí, en ese mismo living, ¿no? Claro que está buenísimo tener una sala y sé que es muchísimo trabajo, así que les admiro a la gente que trabaja y sostiene una sala. Pero bueno, también esto, ¿no? De que el teatro surge en muchos espacios, a veces que no son especialmente dedicados al teatro, y también se va aflorando, ¿no? Y después sí, crece y bueno, nosotros desde La Mancha en adelante, como que justo empezamos en 1984, cuando empezaba la democracia. Yo siempre asocio esto, porque justo se abrían un montón de posibilidades, pero había que salir a buscarlas y a generarlas, a estar en contacto con la municipalidad, con distintos modos de crear nuevos ciclos, circuitos, ay, Susi está ahí que sabe lo que fue eso, ¿no? De ir a buscar y crear distintos ciclos en distintos lugares para los titiriteres, porque también estuvo muy bueno eso, que en general los titiriteres tenemos esa tendencia de aglutinarnos, tal vez porque no éramos tanto como en el teatro. Y bueno, y salir a crear ciclos en forma colectiva, eso fue hermoso, la construcción colectiva. Bueno, no sé, no quiero hablar tanto yo sola. Seguí, qué lindo es así escucharte. como... Sí, es verdad que por los títeres tienen un poco menos de empuje que quizás el teatro. No, yo no dije que tenga un poco No, empuje. pero sí es verdad, en el sentido de que los espacios nos los tenemos que ganar de otra manera, que entras un poco más fácil quizás, o al menos esa es podemos decir, no, está bien. Yo creo que tiene otro modo. Por ejemplo, en nuestro caso, yo pienso que nuestro trabajo es medio invisible, porque nosotros, suponete, las 3 últimas semanas hicimos 2 funciones por día, todos los días prácticamente, y eso es invisible, pero son funciones que yo las disfruto muchísimo, mis compañeros también, y sucede con un montón de pibes, y son en las escuelas y en los jardines de infantes. Eso es así, como que el trabajo, los espectáculos para niñas, para infancias, son una posibilidad a lo mejor un poco más fácil para crear trabajo en cuanto a lo económico, ¿no? Eso es verdad. Y las escuelas y los jardines son espacios amigues que están deseosos de poder recibir espectáculos y se produce un intercambio hermoso. Pero creo que es medio invisible para el resto. Por eso, pero no tiene menor importancia para nada. Y bueno, y esto de producir o de ensayar o de empezar a crear algo en las casas, Sí. ¿en qué ves que después tiene diferencia en la puesta en escena? Una vez
que ya estás o en un jardín o estás en un teatro. No, lo ideal es ensayar en una sala de teatro, eso no cabe duda. Con la última obra, nosotros empezamos trabajando en nuestras propias casas, nos turnábamos porque la directora es de Baigorria, entonces a veces ensayábamos allá y a veces ensayábamos acá en Rosario. Y finalmente alquilamos, digamos, una sala de ensayo, una sala de teatro para ensayar y bueno, es precioso, obviamente que es mucho mejor. Pero eso, como que lo importante es producir, o sea, me parece, bueno, para mí lo más importante es saber qué queremos contar. Me parece, es una pregunta fundamental. ¿Qué queremos contar? ¿Qué queremos comunicar? Esa es como tu primer pregunta, tu primer granito de arena. ¿Cómo empezás vos ese proceso? ¿O va variando dependiendo cada proyecto? La evolución de mi transcurrir como titiritera fue cambiando, porque la primera obra fue como accidental, digamos, o sea, como que empecé probando, ay, si hago que tal cosa, y si hago que tal otra, y se fue. Y no pensé qué era lo que estaba contando, y después se fue armando y sucedió. Pero en general las obras, cuando las ves con el tiempo, decís, estaba contando esto, que sí, que estoy de acuerdo con eso que estaba contando. Después ya en la segunda sí, no sé si es la segunda, no es la segunda, pero una de las obras es Oliverio de la Vuelta. Y bueno, yo a algunos les he confesado que Oliverio es autobiográfica, porque es un nene que siente que todo le sale mal. Entonces, bueno, es autobiográfica. Bienvenida. Yo tenía entendido que eran las 20. Bueno, vamos a aprovechar a presentarla mientras se sienta. Pero la va a presentar. Sí, no, la cambia. Bueno, Liliana Gioia, abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNR y profesora nacional del teatro del Ministerio Nacional de Educación, con postítulo universitario en Artes Escénicas y título de grado en profesora en Artes Escénicas por la Universidad Nacional de Rosario. Ejerció la docencia en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres, en los espacios curriculares de taller de docencia 3 y 4, entre otras. Obtiene becas y participa como jurado en distintas ocasiones. En la actualidad integra el jurado de Teatro por la Identidad, Abuelas de Plaza de Mayo, Rosario. Estudió dramaturgia con Mauricio Cartún y José Sanchís Sinisterra, obteniendo por su escritura premios locales y nacionales. Recibió el premio Piluso a la trayectoria humorística por la Municipalidad Nacional de Rosario. En 2008 participó de la Comisión de Cambio Curricular de la provincia de Santa Fe. Es actriz, dramaturga y directora. Como actriz teatral ha participado en más de 40 obras. Un gran aplauso, por favor. Gracias por estar acá. Estos espacios son importantes y que la verdad, gestoras culturales que llevan años en nada, que tengan trayectoria y vengan acá a estos espacios públicos, es re lindo de poder compartir. Para mí también, aparte de esta escuela, cuando yo la empiezo a transitar en 1988, como alumna, estábamos en la calle Córdoba, o sea, para mí esta escuela es mi casa y estoy siempre a disposición porque amo esta escuela y amo lo que se da acá, el objeto de conocimiento que aquí en las distintas carreras, así que bueno, para mí es un gusto reencontrarme. Bueno, estábamos comentando... Sí, cómo creamos la obra. No, me acordé de algo mientras tanto, como que la primera obra que después de haber terminado la carrera de títeres, yo la escribí toda te la escribí. Y cuando nos ponemos a ensayar, era re aburrida. Entonces, bueno, en realidad a partir de ahí, todas las obras que hacemos, partimos de una idea, nada más.
construimos títeres bocetos para probar si sirven o no, y con esos títeres bocetos vamos componiendo en base a esa idea las posibles escenas, acciones y demás. O sea, como que ya no hacemos, nunca más hicimos eso de partir de un guión escrito, nosotros no, sino de una idea y de improvisando y ensayando, ahí vamos componiendo la obra. Porque los títeres sobre todo también es que proponen en general mucho a través de la acción. ¿Te acordás cuáles fueron esos primeros títeres que creaste para esta primera obra? Sí. ¿De qué eran? ¿Eran botones? ¿Eran marionetas? Eran bocones, porque nosotros queríamos ser modernos. Como que cuando estábamos estudiando veíamos el títere de guante como tradicional y que parecía aburrido, cosa que después entendimos que no hay. No, sí, no, después lo conocimos y un capo, o sea, obvio, un maestro. Todas las técnicas, obvio, son re valiosas y después hay que ver qué hacer con eso. Y sí, en la búsqueda vas buscando. Pero esos títeres eran bocones de esponja, pero tenían una característica bastante peculiar, que era que los habíamos forrado con telas teñidas con el teñido africano, entonces era con anilinas caseras y bueno, tenía una estética que era nueva, que era una propuesta bastante nueva en los títeres, así que estaba bueno. La escenografía también, lo mismo. Sí. Todo lo escenografía y títeres los producen ustedes, buscan a alguien que les acompañe en eso. Sí, lo hacemos nosotros. Por ejemplo, cuando empezamos, cada uno hacía los títeres de lo que componían la obra. Ahora, por ejemplo, se integraron a La Hormiga dos chicos, dos personas, no vamos a decir chicos porque es como minimizar, dos personas que son re buenos constructores, entonces yo que antes construía, la verdad que no construyo más porque ellos son unos capos. Lo que hago es diseñar muchas veces, o sea, como pensar, porque en los títeres es muy importante dónde está la articulación, qué largo tiene el bracito para hacer tal cosa, bueno, buscarle la vuelta para el movimiento. Entonces a veces lo diseño yo y lo realizan ellos y a veces lo diseñan ellos también. Y Carla, vos que también sos titiritera y trabajás también en escuelas y en teatro, ¿de dónde empieza? ¿Empieza a partir del títere, a partir de una idea? Sos dramaturga también, quizás podés llegar a empezar a través de la escritura. Y bueno, a mí me gustaba hablar un poquito en este camino del montaje o de la escena del ensayo, como así lo dice el título de la charla, del ensayo al montaje, que hay varios caminos, ¿sí? Yo te podría decir una idea, pero bueno, ese camino puede ser un camino que tenga que ver con la investigación o un camino que va hacia otro lado que podría ser el desarrollo artístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que vamos a compartir son fotos de Ito, que fue nuestra primera obra de teatro para bebés, y que esa obra sí implicó una investigación. Por eso, bueno, no es lo mismo si encarás un proyecto que tenga que ver con la investigación o si encarás un proyecto que vaya directamente a ese desarrollo artístico, ¿no? Donde por ahí los plazos y los tiempos son otros. Bueno, la investigación en el caso de Ito fue, bueno, ahí la traemos a Laura Carasay, que siempre, bueno, mostrarla y traerla junto a nosotros es un homenaje a ella. Laura Carasay, Soledad Galván, con quienes, bueno, empezamos con esta obra en 2011, que estuvo 10 años en cartel hasta la pandemia, que ahí fue en streaming. Y bueno, todo partió de una idea de hacer una obra de teatro para bebés. Y bueno, cuando propuse a Laura y a Sole hacer la obra para bebés, por supuesto me dijeron, sí, rotundo. Así que ahí siempre había, ¿no?, como una gran camaradería, amistad, compañerismo en esos proyectos que íbamos encarando, que en ese momento eran muy inciertos, porque bueno, no habíamos visto nada de teatro para bebés, si bien sabíamos que en muchas partes del mundo había teatro para bebés. Así que bueno, con ese sí fue, bueno, primero escribir el texto, primero está el texto, en nuestro caso, en las producciones con Vamos que nos vamos, que es la compañía, fundada en 2001, época de crisis, ahí fundamos el grupo.
está bueno nombrarlo. Sí, las crisis agrupan también. Así es. Sí. Así que bueno, con Sole nos conocíamos de la animación de fiestas infantiles y con Laura Carasay nos conocíamos de la escuela La Rechea, donde habíamos compartido largo camino también desde niñas. Y bueno, primero la idea, luego el texto, ¿sí? Ese texto que bueno, lo fui escribiendo en un momento de maternidad, porque yo estaba embarazada de mi primer hijo Teo, inspirada en esos relatos de la infancia. Es como que la infancia de una vuelve a aparecer, se resignifica y siempre está presente en el arte para las infancias, ¿no? Es producir teatro para infancias hoy. A mí todo el tiempo me conecta con mi infancia o con esa idea de infancia feliz. Entonces, de esa manera yo quiero trasladar esa infancia feliz, o que este teatro haga feliz a las infancias. Es como que ese es un poco el objetivo. Y bueno, empezamos a ensayar a partir de ese texto. Fue un ensayo que duró 1 año y 6 meses, donde hubo un codirector. O sea que yo no estuve sola, tuve un codirector, que es el bebé que ven ahí. Lo van a ver, pero que está la foto por ahí, donde el tipo está ahí con los bracitos acá atrás mirando. Y bueno, ese año y 6 meses él estuvo siempre presente, desde los 6 meses de Teo hasta los 2 años, estuvo presente en todos los ensayos. Entonces yo me iba guiando por su reacción. Eso te iba a decir, ¿fue una ventaja o una desventaja? Una gran ventaja. Yo lo cuento con mi hijo. Sí. Fue un laboratorio y fue, bueno, como me dijo una amiga mexicana, un termómetro. Me gustó esa palabra, ¿no? Porque me iba midiendo la temperatura, cuándo había que renovar un estímulo para captar la atención, cuánto duraba ese estímulo, cuánto podía durar una escena en la atención de un bebé, ¿no? Que fácilmente se dispersa porque todo lo que encuentra novedoso, hasta, no sé, hoy yo me deleitaba viendo en el CAF 1 que hicimos función, los niños fascinados que no están acostumbrados, no tienen el hábito del teatro, bueno, fascinados con una luz, todo les va a captar la atención. Bueno, así que estuvimos ahí ese año y 6 meses explorando y bueno, todas estas cuestiones que tenían que ver con la investigación. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ¿cómo era hacer teatro para un espectador bebé? Si bien los bebés siempre estuvieron presentes, y me imagino, Ceci, que a vos también eso te pasa cuando vas a los jardines de infantes, siempre están presentes, pero esto era algo específico para los bebés. Bebés de 0 a 2, le agregamos un 3, porque bueno, era para poder llegar a más público, poder vender más entradas, claramente, de 0 a 3. Todavía el 3 podía entrar en esa categoría, porque bueno, teníamos una limitación que es, después de hacer la obra, un espacio de juego. Termina la obra, que dura media hora, es un tiempo que se sostenía muy bien la atención, y esa otra media hora de juego, bueno, queríamos cuidar esa energía de los niños y niñas que ingresan a la plataforma escénica. Bueno, la convivencia con un niño más grande, una niña más grande, no es lo mismo. Así que bueno, la investigación tuvo que ver con el tipo de energía a trabajar, al tono que necesitábamos en estos actores, actrices en este caso, la duración de las escenas, el tipo de público y de espacio. Y bueno, se fue creando esta producción que se sostuvo en el tiempo y que de alguna manera se transformó en consigna para una nueva creación, porque ya a partir de OTAN había como una claridad de la estructura, de la fórmula de alguna manera. Me gusta hablar más de consigna que de fórmula, pero donde a lo mejor un texto, cuánto dura la escena, cuándo aparece la canción, cuándo aparece el texto, cuándo los instrumentos en la escena en vivo y cuándo es la canción grabada, la música o el sonido en vivo, y bueno, el paso de la claridad a la oscuridad, porque ambas obras trabajan el tema de la oscuridad, que es un desafío, apagar la luz. Y bueno, en este caso de la escena de teatro negro, que son... La escena de teatro negro, también es un desafío. A la hora de producir o de plantear, bueno, hacemos teatro negro, ¿cuáles fueron los desafíos que te encontraste? O quizás cómo resolvimos esto de, no sé si tu caso fue ensayar en casa o en espacios más adentro para después ir a una sala. ¿Cuáles fueron esos desafíos de encontrarse o con las sombras? También sucede en el teatro de objetos, que uno puede pensar o crear, pero la sala te da otras opciones. Sí, creo que el ensayo en sala lo tenés que
tener. La obra Hito la ensayamos en mi casa, Claro. ahí en la Florida, y durante un año y 6 meses, ahí, pero sí después de ensayos generales cuando bueno, nos alojaron en el Teatro La Manzana, que fue nuestro segundo hogar, y bueno, necesitábamos un lugar, esto es importante decirlo, un lugar que nos permita hacer función todo el año, porque si vos querés invertir en una publicidad, si querés difundir una obra, el hecho de hacer 2 funciones acá, 2 funciones allá, no te reditúa, no podés apostar a publicidad porque eso se corta, digamos, de alguna manera. Yo sé que a veces, bueno, es las posibilidades que una como actriz tiene, o como grupo independiente, pero bueno, yo tenía en claro que quería ir a un lugar que yo podía estar todo el año. Bien. Y el lugar que encontré fue el Teatro de la Manzana, que me dijo, sí, Gran teatro con Laura Copelo, una también. titiritera, Una ella rosalina. se comprometió con el proyecto, nos alojó, nos abrió las puertas, estuvimos ahí 9 años. Esto quiero contar de que en realidad el proyecto de la obra era más grande. Yo me imaginaba algo más grande y lo achiqué para que entre en la manzana. Porque 7 por 4 tenía que entrar ahí, así que achicamos. Cuando aparece la obra Ota, aparece como idea el primer día que estrenamos Hito, yo ya tenía la idea de Ota. Yo la tenía, pero bueno, tuvieron que pasar 13 años para que... Claro, eso te iba a preguntar. Hito, 1 año y medio fue lo que vos tardaste en armarla, te tardó en armarla. Y Ota, ya teniendo Hito, ¿fue más, fue menos? Y Ota hasta que fue la oportunidad de hacerla, porque en realidad, bueno, también como artistas tenemos muchos trabajos. Sí. Por suerte tenemos el gran beneficio de trabajar de algo que nos gusta. Eso es impagable, pero bueno, Ota estuvo ahí en el cajón hasta que la pudimos empezar a ensayar después de la pandemia. En realidad, un primer proceso antes, uno después, fue complejo todo ese tiempo. Y ahí dije, no, yo no la quiero achicar. No la quiero achicar porque tenía la imagen y no quería resignar, no quería abandonar esa imagen. Así que fue muy duro hablar con Copelo. ¡Qué charla! Fue muy duro porque había un gran afecto de ambas partes y el teatro que obviamente nos pedía que nos quedáramos ahí. Claro. Cómo encarar ese tema, cómo la búsqueda de teatro, que no encontrábamos teatro que nos diga que sí, porque no cualquier teatro quiere que vayan bebés. Claro. Es un desafío también para el teatro acobijar a un público al cual no está acostumbrado. No. Es volver a encontrar y conocer ese otro nuevo público. Y a sus padres, a su familia. Son dinámicas muy distintas. El bebé, el pañal del bebé, el baño preparado para eso, todo, ¿no? El horario, porque hay teatros que funcionan de noche y no quieren tener programación infantil. Así que estábamos re complicados 2023, aparte me fue muy mal con la producción de la obra. Yo quería algo que no se me estaba dando porque no encontré a las personas en su momento para la plástica escénica. Claro, eso te iba a preguntar, porque Ota es inmensa, tiene unos títeres preciosos, si no la han ido a ver, vayan a verla, es hermosa. Sí. Permiso, tengo que irme porque viene Hugo y tengo que viajar, pero no quería dejar de compartirte con mi nena en el 2012, viendo Hito. Hermoso. Soy yo con mi nena viendo Hito y fue maravilloso, nada más, quería compartirlo y me voy. Gracias. Muchas gracias, sí, qué lindo. Bueno, hoy sigue llegando gente que nos dice yo vi Hito. Bueno, Hito va a volver, la estamos preparando, pero bueno, quería cerrar algo de Ota y te digo algo de Hito. Bueno, esta cuestión de la producción, es difícil también encontrar las personas con quien trabajar. Yo no soy realizadora, no, me pone muy nerviosa. Yo dirijo, me encanta dirigir, escribir, idear, pero yo no te voy a hacer nada plástico. No me gusta, no es lo mío. Entonces, bueno, encontrar esas personas en ese momento que volvíamos a la presencialidad después de la pandemia, donde habíamos perdido a nuestra compañera Laura, fue dificilísimo. Y bueno, en esa creación de escenografía no funcionó. Y tuve que decir, esto no funciona, no trabajo más con vos, cortamos acá, no importa lo que se gastó de plata, nada, y volver a retomar el proyecto. Ya estábamos ensayando con Santiago Pereiro y Soledad Galván, venían muy bien los ensayos, teníamos los prototipos, no los originales, los prototipos, pero ya, viste, necesitábamos
Bueno, por eso nos llevó tanto tiempo en esa ocasión, pero fue por la producción, cosa que ahora, de ahora en más, primero la producción, primero los objetos, primero resuelto la música, resuelto todo y después ensayar. De acá en más, digamos, para el próximo proyecto estamos en ese proceso, digamos. Y con OTA, bueno, no quise resignar esa idea de esa plástica escénica y bueno, encontrar las personas, encontramos a Pepe Viñolo, a Paola Fernández, a las personas con las cuales realizar este sueño, porque era un sueño, y a su vez lo voluminoso y lo grande. Es muy gigante, muy grande, y ese trabajo también se vio reflejado no solo en el premio por el premio, sino también porque es también un mimo de, bueno, uno se esfuerza, eso, mucho trabajo, no solamente de producción, sino los otros trabajos que surgen, y es digno también poder recibir algo, no solo reconocimiento rosarino, que bueno, vamos lo tiene, sino también en otro lugar. ¿Cómo se sintieron con ese premio, con esa nominación, con todo? Y sí, ahí, bueno, felices, súper felices, fue una alegría muy, muy grande. Cuando te sentís muy feliz, pero muy feliz, y decir, no me puedo sentir tan feliz. Bueno, fue así, pero bueno, porque fue un proceso largo en el cual, bueno, pudimos concretar esa, digamos, ¿cómo decirte? Ese desarrollo artístico al que me refiero tiene que ver con una calidad puesta en todo lo estético, con un contenido que a mí particularmente me emociona en cada función, lo que cuenta la obra, el mensaje, porque bueno, esto de que OTA y bueno, que todos siempre buscamos cosas allá, lejos, por fuera, y que después te das cuenta que eso que estás buscando está en vos, está más cerca de lo que crees. Bueno, fue como un combo, ¿no? Entre el mensaje, lo que cuenta la obra, la calidad estética y la puesta en la circulación también. Donde ahora, bueno, hay alguien que oficia de productor. Bien. Yo nunca me voy a olvidar de que Ide Telo, nuestra gran maestra en la escuela de teatro, cuando veo que ves, ¿te acuerdas de veo que ves? Nuestra primera obra, que dijo, chica, muy lindo, pero alguien tiene que dirigir esto, nos dijo. Sí, entonces bueno, con Ito, o sea, en aquel momento venían con todo este bagaje de teatro independiente donde todas hacemos todo. Hacemos el vestuario, yo traigo esto, vos traes aquello, queríamos meter todo en escena, todo lo de las animaciones infantiles, bueno, que eso igual nos trajo una identidad que tiene que ver con la participación, con lo lúdico dentro del espectáculo. La propuesta lúdica dentro del espectáculo. Y aparte con las infancias es fundamental, si no hay juego... Tal cual. Pero bueno, con Ito fue un cambio de paradigma en nuestro grupo, porque fue, bueno, cuando yo me corro del lugar de actriz, si bien sigo actuando en otras obras, pero el lugar de actriz y asumo el lugar de la dirección. ¿Te costó moverte de ese lugar? ¿De actriz a directora? ¿Vos sabés que no? ¿Te gustó? Me encantó. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me sentí muy bien, bueno, obviamente con dos compañeras de lujo que me aceptaron en ese lugar, ¿no? Y confiaron en mí. Es importante. La confianza es muy importante. Y bueno, ahí descubrí un nuevo lugar. Yo me fui haciendo directora con ellas y con Locos de la Jaula, de trabajar de teatro. Fueron los primeros que yo dirigí y me aceptaron como directora. Y bueno, ahí fueron muchos años. Y ahora, bueno, pensando, para ir cerrando, ¿no? Porque tenemos ahí compañeras acá de lujo en la mesa. Pensar ahora Ito, ahora volvemos con Ito, pero aunque yo me encuentre con gente que me dice, Ito era tan lindo, y después de ver Ota te dicen eso, ¿eh? Ay, pero Ito. Como sí, decir, sí, Ota es como más, ¿viste? De producción. Pero Ito. Y ya van a pasar los años y me van a decir, pero Ota. Ito era chiquito, era íntimo, el Teatro de la Manzana, era otra propuesta y bueno, ahora me fui como algo más grande, ¿no? Pero bueno, el hito que se viene va a ser otro hito. ¿Hay todavía fecha o todavía no se sabe? Y estamos en el proceso de la producción de la escenografía, de los muñecos, la música va a ser prácticamente la misma, unas variaciones y después se ensaya 2 meses. Y ya igual hicimos un ensayo el año pasado y a la cancha. Ota y seguirá. Ese va a tener que ser conmigo. Claro. Bueno. Y acá la prensa ya está pensando. Y
yo no puedo estar pensando en la Eso trilogía. te quería preguntar, Andrea. Después igual vamos a intercambiar otras preguntas. Tengo un montón de preguntas anotadas. O sea, se van a ir cansadas, discúlpenme, pero yo quería preguntar. No, Andrea, eso. Carla, por ejemplo, empieza por la dramaturgia. ¿Vos por dónde empezás a crear? Bueno, en realidad, primero que nada, ahora te voy a responder, pero quiero agradecer a Ale que me convocó y a toda la escuela de teatro, por supuesto, y por estos espacios, Susana, estos espacios que son súper enriquecedores. Justamente hablaba con Carla antes de ingresar, que recuerdo cuando yo estudiaba teatro en la Ambrosio Morante de Zipa, que intentaba ir a todas las charlas. Me parecía súper importante poder transmitir la experiencia, ¿no? Desde un lugar simplemente de reflexión y de compartir. Así que me pareció hermoso. Con respecto a lo que vos me preguntás, yo estoy como en un lugar hablando de la comunicación, porque cuando Ale me dice, digo, a ver Ale, ¿de dónde puedo empezar la punta de lo que quiero comentar, ¿no? Porque soy periodista, soy comunicadora social, soy actriz, soy docente también, pero a mí me encanta difundir el teatro. Me encanta apoyar y visibilizar a lo que hacen los compañeros. Justamente tenemos dos ejemplos totalmente distintos. Ceci, cuando empezó, dijo, no, pero voy a decir por qué. Porque Ceci dijo, los títulos a veces son invisibles. Y Carla dijo, yo tuve que invertir en producción, invertir en publicidad, y eso es lo que da más llegada. Bien, el punto. Yo estoy como en el medio de todo esto, ¿no? De la comunicación, porque sin duda que el teatro es comunicación y que nosotros los artistas tenemos que ser un medio de comunicación en sí mismo. Esa es mi idea, ¿no? Y desde ahí quería empezar esta reflexión. Yo creo que hay distintos puntos de partida. Hoy por hoy, si yo me podría hablar de producciones y de obra, que bueno, tuve la suerte de ser dirigida por un montón de directores. Acá tengo una gran maestra que fue docente, también hay docentes míos en la sala y con los cuales aprendí muchísimo, y directores. Hoy por hoy siento que la comunicación es inherente a cualquier producción artística que uno haga. Uno piensa una obra de teatro y ya está pensando, voy a hacer un Instagram, la voy a subir a los medios, voy a ver, ¿voy a contratar una prensa o me voy a encargar yo de la prensa? ¿Cómo voy a llegar al público? Para mí eso es totalmente inherente a la producción escénica. No podemos pensar una producción sin una forma de comunicarlo. Y si vos querés, yo te comento algo que había pensado, que tiene que ver con los elementos de la comunicación básicos que todos conocemos, que es un emisor, un mensaje y un receptor. Yo pensaba, ¿no? Si lo hablamos desde la jerga teatrera, ¿no? El emisor, por supuesto, somos nosotros, los actores, que vamos a transmitir un mensaje. Todos los actores del elenco van a transmitir un mensaje diferente con un objetivo mismo, que es la apuesta que uno va a llevar adelante. El mensaje es esto, ¿no? Lo que las chicas estuvieron investigando, lo que como artistas queremos dar a conocer, o también el mensaje, esto de que la casa está en una, es más allá de la obra en sí, sino de lo que queremos contar. Creo que si el teatro no deja un mensaje, no transforma, no invita a reflexionar, para mí no funciona, ¿no? Yo creo que algo siempre tenemos que dejar. Ese es el mensaje, pero ahora, ¿qué pasa con el receptor? Hay muchos receptores, porque uno cuando convive con la comunicación, que es fundamental, empieza en el seno del elenco, en el grupo, en la confianza con el director, en la confianza con quien te va a hacer el objeto, en la confianza con sus compañeros. O sea que el primer receptor es tu director, ¿sí? Y también otro receptor, yo pensé 5, otro receptor es el que interactúa con vos en escena, tu compañero con el que te vinculás, con el que aprendés, con el que compartís. Otro receptor es sin duda el público, pero el público participante, el público que está in situ, en la aquí y ahora de la escena, que para mí es un público activo, que es con el que vos te transformás. Hay otro receptor que es aquella persona que te escucha cuando vos estás contando de tu obra, cuando vos estás contando de tu proyecto. Puede ser un periodista, puede ser un Instagramer, puede ser alguien que te escuche y que quiera comunicar. Bueno, ese es otro receptor. Y otro receptor también es, yo lo llamo público nube, un término que se me ocurrió pensar, ese público que está latiendo, que todavía no te conoce, que todavía no te vio, que no sabe lo que vos vas a hacer. ¿Y cómo ese público nube llega a conocerte? Por los medios
de comunicación, por los medios de comunicación que tenemos hoy. Entonces, ese público que nosotros tenemos que llegar de alguna u otra manera es a través de los medios de comunicación. A mí me encanta difundir el arte local. Yo tuve la suerte, también soy jefa de prensa, pero tuve la suerte de este tiempito fui convocada por el Teatro Broadway para ser la jefa de prensa del Teatro Broadway y hablé con artistas de Buenos Aires y me di cuenta de la diferencia. Es como que uno tiene que conocer también y aprender de las experiencias para poder entender. Y en mi caso, yo sigo apoyando y apostando al teatro local. Y siempre con esta idea de que ¿por qué el actor tiene que sentir que para triunfar tiene que irse a Buenos Aires? ¿Por qué el actor para cumplir su sueño y que lo conozcan en la calle tiene que hacer una película, que lo conozcan o que lo convoquen en una serie de polka, para que a partir de ahí lo empiecen a llamar de Canal 3, para que a partir de ahí le hagan una entrevista en los diarios? Digo, hay todo un proceso que nosotros como sociedad, como cultura, deberíamos abrir la puerta a todos los artistas para que lleguen a cumplir su sueño y a ser conocidos acá en Rosario. Ese es un poco mi objetivo como periodista y en todos los programas que estoy intento eso. Dar a conocer, visibilizar el artista y el teatro tan espectacular que tenemos en Rosario. ¿Por qué OTA? OTA tiene un éxito indiscutible desde el principio, le pregunté acá si la podía poner de ejemplo. ¿Por qué OTA, después de ganar la Estrella de Mar, salió en todos los diarios, en todos los medios? Algo que a ella le costó un montón, lo dijo en la publicidad, en la promoción. Antes no tenía jefe de prensa, después tuvo la suerte de poder poner un jefe de prensa, que es un rol hoy por hoy, que si bien hay actores y elencos que no lo tienen, otros sí, todo es validero. Y lo importante es llegar a comunicar y encontrarse con esos espacios. Pero digo, no hace falta trascender, es muy importante, pero que eso no sea solamente por tener la suerte de ganar un premio, que es lo súper, por supuesto, reconocido y es válido porque es espectacular el trabajo, así como actores también, que tienen la suerte de pegar una serie o algo porque van a hacer casting y después decimos, lo conocemos, pero ¿cómo este actor es de Rosario? Sí, es de Rosario. Estaba en todas las salas de teatro independiente haciendo obras espectaculares y vos no lo viste. ¿Por qué? Porque no llegaste a él. Bueno, Butaca 1 es una buena plataforma para visibilizar. Esa es la idea y es el objetivo de Butaca 1. Y bueno, tenemos los medios, por supuesto, los diarios. Hoy por hoy tenemos el streaming, que antes no existía. Hay mucha movida en streaming. Bueno, y todos los medios web, todo lo que tiene que ver con eso. Y bueno, Butaca 1 va por ahí. Y eso es un poquito lo que yo quería contarles, que un poco el objetivo mío es ese, y estando en este doble rol de actriz local y de remarla desde ese lugar, y tener la suerte de ser periodista de espectáculos y poder difundir, entender un poco esta cuestión, ¿no? De la importancia de la visibilidad. Y en Butaca 1 nosotros tenemos este objetivo, y hay algunos proyectos que son muy interesantes con respecto a eso. Hay, por supuesto, nosotros a fin de año hacemos una entrega de premios, que ya hace varios años, se llama Butaca 1, donde tenemos la suerte, a partir de haber hablado y de haber conversado, de que sea televisado por Canal 3. Y Canal 3 es un medio de aire muy importante, que realmente no abre siempre las puertas a los artistas. Todos los que estamos acá lo sabemos, cuesta llegar a los medios más importantes de la ciudad. Y bueno, nosotros ahí llegamos con los premios Butaca 1, que está muy bueno, porque ahí nosotros queremos que se reconozca el artista, que la gente pueda asociar la cara con la obra, con el proyecto, y ¿saben con qué también? Con las salas de teatro independiente, con la Asociación de Teatro Independiente de Rosario, con la TIR, que hay más de 16 salas independientes, que algunas también están invisibilizadas, a nuestro entender. Entonces, creemos que esa es una forma de dar a conocer la actividad de la sala, la llegada. Y nosotros en el programa teníamos un segmento, a lo mejor alguno cuando les comento esto lo recuerda porque seguro pasó por algunas de las salas, que se llamaba ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Que recuerdan ese personaje que tiene la remera rayada, que uno hay que buscarlo, bueno, los dibujitos. Nosotros poníamos a Wally en una esquina de la ciudad, todo digital, y le preguntábamos a la gente en esa cuadra dónde hay un teatro. Y la gente no sabía, porque hay salas que son una puerta, un portón, suben arriba, algunas suben una escalera o una salita arriba, algunas tienen una cartelera o están pintadas de alguna forma especial que se reconocen y visibilizan, otras no.
Y nosotros a partir de eso empezamos a darnos cuenta, se presentó un proyecto a la Municipalidad de Rosario para generar marquesinas identificables en todos los teatros. Una marquesina que ayude a la cultura de Rosario. Como tenemos la Cruz de Salud, que hay, vos ves el mapa, vas caminando, ahí hay una farmacia. ¿Por qué no podemos decir, ahí hay una sala de teatro? A ver qué hay, a ver quién está. Ese proyecto está presentado, Claudio Márquez lo presentó. El año pasado estuvimos charlando con Federico Valentini, con toda la gente de la municipalidad, porque por supuesto, esto tiene que ser subsidiado por la municipalidad porque es parte de Rosario, es parte de la cultura. Y la marquesina tiene que ser también una unión común, que dé una identidad, ¿no? Y una marquesina donde se pueda poner los nombres de los actores que participan, el nombre de la obra, de los directores, con iluminación, que ahí también nos vamos a que va a haber más luz en las calles, más seguridad para Rosario, la gente se puede animar más a ir a una sala a la noche cuando por ahí viste que a veces está oscuro, digo, todo cierra por todos lados, uno se pone a pensar y digo, nos ayuda a nosotros como rosarinos contar con eso. Qué linda estrategia. Yo eso te quería preguntar, antes de seguir Sí. con Lili, quería preguntarte cuáles, aparte de, vos nombraste algunos, pero cuáles pensás que son los desafíos que tenemos, que tiene el teatro rosarino en cuanto a la comunicación. Porque en el teatro nos cuesta dar a conocer nuestra obra, nos cuesta encontrar las estrategias de comunicación, o quienes por ahí estamos arrancando poder acceder a esos espacios o de radio, de streaming, de tele. ¿Cuáles pensás vos que pueden ser o los desafíos, o el vínculo, no sé? Para mí, como te decía al principio, no existe teatro sin comunicación, porque si no seguimos haciendo teatro para el papá, el amigo, el primo, el colega, los teatreros que nos vamos a ver, necesitamos público genuino. Y ese público genuino se va a conseguir reconociendo al artista, reconociendo a los directores, a las producciones, a las salas. Hay gente que va, digo un ejemplo porque es una sala relativamente nueva, es de mi barrio, como todas, me da lo mismo, pero quiero decir nombre a la orilla infinita, porque es una sala nueva, una sala que tiene un trabajo tremendo, constante de producciones, y está en el barrio, y mucha gente dice, voy a la orilla a ver qué hay. Digo, ir a un teatro, ¿no? Ir a un teatro específico que conocemos, darle una identidad, ver a un artista, un director. Liliana Gioia también, ella tiene un renombre, ha participado en Buenos Aires, ha hecho un montón de producciones, y la paran por la calle también porque la conocen. Pero Liliana también recorrió un montón de espacios en toda su trayectoria, medios de comunicación, televisión, cine, teatro, radio. Hay que recorrer, hay que llegar a eso. El teatro, todos los periodistas de teatro que hay en Rosario, la mayoría piensan como yo y tienen un espacio para todos los teatreros y dan lugar. El programa que tiene todo lo que es teatro local es Butaca 1, pero hay un montón de programas que tienen segmentos de teatro local y hay invitados, noticieros. Lo más difícil siempre son los medios más grandes, ¿no? Que por ahí es más comercial, es un teatro más comercial el que excede, el que quieren contar. Son también políticas de cada uno de los espacios, hay una cuestión también muy comercial y de publicidad vinculada. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darnos a conocer y pensar la figura, si no podemos poner un jefe de prensa, que de verdad es muy importante, porque a veces uno no puede hacer todo, uno no puede, qué sé yo, no sé, cocinar, servir la comida, probarla. Digo, la productora tiene que encargarse de producir, el director tiene que encargarse de dirigir, los actores. Si hay alguien que puede colaborar, bienvenido sea. Obviamente el rol o este nombre de jefe de prensa fue creciendo en el tiempo, antes no existía, después está el community manager también. O hay gente que maneja solo las redes, o hay gente que hace publicidad paga en los medios. Yo creo que eso es importante, pensar, alguien que pueda colaborar, y si no, lo que empecé diciendo, seamos nosotros, lo que yo puse a este escrito que armé, el actor comunicador. Seamos nosotros actores comunicadores, seamos nosotros los encargados de difundir nuestro teatro, hablando, compartiendo, poniendo ahora, ¿por qué no?, el Instagram de la obra. Antes no existía, ahora estamos viendo más Instagram de obra que de actores. Hablemos con influencers, tratemos de pensar, de ir trascender, de ir un poquito más allá. Si a veces nos cierran las puertas, siempre va a haber alguien, por lo menos yo, saben que siempre voy a estar para difundir el teatro local y los medios donde estoy, y hay muchos colegas que también lo hacen, hay otros que no, pero no importa.
vamos a llegar igual, vamos a seguir visibilizando el teatro, las producciones, porque el teatro es parte de la cultura de Rosario. Nosotros formamos la cultura de Rosario. Y nosotros somos los que hacemos que la gente pueda disfrutar y pueda irse con una sonrisa. Y qué importante que es el teatro para la ciudad. Rosario tiene un teatro muy rico, tiene unas salas independientes excelentes, bueno, grupalidades teatrales también excelentes. Y bueno, gracias por darnos tu mirada de ese lado, que es una pata media floja para los teatreros, los titiriteros, así que bueno, muchas gracias. Ya vamos a seguir obviamente preguntando y chusmeando, obvio, pero bueno, quiero pasar con Lili. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Bueno, Lili, no sé si estábamos hablando de eso, de cómo empezamos hablando desde dónde empieza esa idea que se convierte en ensayo y luego después deviene en escena, en proyecto escénico. Vos sos docente, dramaturga, escritora. ¿Vos por dónde empezás? Bueno, depende de la propuesta, depende si tengo un director con muchísima trayectoria, que se encarga de todo, como Néstor Zapata, en estos momentos cumplió los 60 años, entonces depende si hago teatro callejero con Miguel Franchi y el Turco de Ayub, todo depende de cada propuesta, ¿no es cierto? Y bueno, después de vivir tanto, por suerte, he pasado por distintos modos de producción, por distintos modos de abordaje, no es lo mismo, sí. No es lo mismo, ya te digo, hacer obras con un contenido político, eminentemente, y en la calle, y estar horas, y pasar la gorra, a estar, no sé, en el círculo, en el Astengo, en teatros autogestivos, varias. Yo tengo una visión muy crítica de los medios locales, me refiero a los históricos, a los llamados tradicionalmente medios de comunicación, no las redes, sino los medios de comunicación que en una época nos negaron totalmente una participación efectiva, por una mediocridad, yo estoy muy enojada y espero no amargarlo, pero una mediocridad de los canales de televisión que no han dado espacio para que aquí, habiendo tantos actores, tantos directores, tantos dramaturgos, humoristas premiados acá nunca eran pilotos, hagan pilotos, y hacíamos miles de pilotos y ninguno parecía complacer a las autoridades, porque han tenido una mentalidad pijotera, una mentalidad colonialista, de que solamente los que aparecían en televisión en Buenos Aires eran los que podían ir a frecuentar. Hoy ya no son necesarios. Hoy para mí, chicos, es mi visión, totalmente mi visión. Yo puedo estar horas en la radio. ¿Alguien me dice te escuché en la radio? Nadie. Nadie me dice te escuché en la radio, nadie. Porque ya no, quizás pasa por otras cosas, pasa por otras redes. Pero bueno, hemos querido ni hablar de La Capital, que yo creo directamente que hoy es el diario La Capital, un pasquín, donde no aparece ya nada. Vos vas a Mar del Plata, yo suelo estar bastante en Mar del Plata porque doy allá cursos y tienen el diario La Capital de allá, pero con un convencimiento. Yo me enteré que estaba Laura Copelo en Mar del Plata, porque abro el diario La Capital de Mar del Plata y estaba Laura y estaban ustedes. Acá no te atienden, salvo que pongas mucha plata y que entonces me llaman, por ejemplo cuando fue lo de Hamlet, que me llamaron de La Capital para que hable, digamos, de esto que vamos a hacer, esta cosa importantísima, que son 60 años de Arteón. Por eso me llamaron. Pero ahora yo estoy llamando por otra obra que hago, muy humilde, sobre una maestra que se llama La maestra Aurora en su última clase, etc. Y yo me canso de llamar y no me contestan. Pero eso es terrible, a mí me da vergüenza. Hablo de lo que ha tenido Rosario como déficit, porque bien, y perdón por mis pasiones, y perdón por mi punto de vista, este es un humilde punto de vista, puedo estar totalmente equivocada. Ure decía, tuve la suerte de estudiar mucho con él y también con Cartuni, los grandes docentes de acá, pero yo digo, Ure, ¿qué decía? Al teatro no lo mató nadie, no lo mató el cine, no lo mató el cine mudo, el cine sonoro, porque la gente quería verlo a Gardel en vivo, no lo mató la televisión, el teatro, porque la gente quería ver a aquellos actores y actrices de telenovela, iba a Mar del Plata, por eso se les llama La Feliz, porque hacían récord y récord, o sea, estaba muy ligado, esto es lo que él decía, que durante mucho tiempo el teatro como negocio, es decir, como fuente de ingresos, para que uno tuviera
un mínimo de soporte económico dependía de esto, de aparecer en los medios. Nosotros tuvimos esta desgracia de tener canales mediocres, colonialistas que no apostaran a lo local. Una vez me acuerdo que me llama un gerente de Canal 3. Me dice, te quiero contratar, mi mujer cumple años y dice que con vos no solamente se ríe, sino que se emociona. Después de que yo le había llevado tantos pilotos, con gente número uno, por eso digo, me interesaba transmitir lo que es mi humilde punto de vista, ¿no? Y bueno, ¿qué decirles? Lo reconfortante es lo que dice Cartoon, que somos únicos, en el sentido que es lo único presente. Lo demás está todo mediatizado por una pantalla, por un celular. Nosotros seguimos ofreciendo respiración y en algún lugar esto va a volver a resurgir y de alguna manera hacer lo que fue el teatro, un lugar de convocatoria que hoy no tiene. Esta es la verdad. No tenemos un lugar de convocatoria, ni como lo tuvo el teatro griego, ni el teatro romano, ni el teatro medieval, ni el teatro moderno, ni posmoderno. Pero ya va a llegar, porque es lo único donde pueda haber algo símil de lo humano, y que es el que respira y que es ese cuerpo que se pone. Esto es lo que yo pienso. No sé si me he ido por las ramas. No, pero está bien. Eso te iba a preguntar si vos... Sí, no, por favor, con el ojo hace falta. Para la primera semana, Sí. Me propongo ser sincera. Eso me lo apagué yo misma. Bueno, hubo un momento en que yo trabajé en Buenos Aires, en programas de televisión, Débora Popina, etc. Y acá en Rosario de pronto me encuentro haciendo un personaje por Ota Mancuso en el Clan, que es un programa con Granados, bueno, donde yo tenía una participación y que eso es muy conocida. Nadie me conocía porque yo hice Chekhov, Goldoni, Molière, no, sino por haber hecho La Porota ahí en televisión. O sea, por eso les quiero decir, la importancia que tenían hoy ya no la tienen. Esos medios no la tienen. Y yo no me desespero por ir a Canal 3, ni me desespero por ir a Canal 5, no. Más allá de que hay gente a la que aprecio y hacen todo lo posible por darnos ese lugarcito. Bueno. No, te quería preguntar, si vos ves, ha cambiado ya obviamente que los medios tradicionales ya no tienen el peso que tienen hoy las redes sociales, por ejemplo, que también nos dan un poco más de autonomía y de poder a los artistas. Cuando vos creás, ensayás o producís, ¿estás pensando en ese público que hoy está atravesado por esa virtualidad, incluso después de la pandemia? Sí. ¿O es algo que, bueno, problema para la Liliana del futuro, para la hora del futuro? Y eso permanentemente, como dice Andrea en la recepción, a quién le puede interesar lo que hago, quién es mi público. Claro que sí, primero lo que yo hago me tiene que recopar a mí, más allá del resultado. Yo digo, y a veces cuando yo dirijo y convoco a gente, le digo, mira, si en esta obra vos sentís que no querés morirte antes de hacer esta obra, la hacemos juntas, si no, no. Traer un actor, una actriz que esté burocratizado, que a ver, que si no, uno tiene que tener un gran deseo de estar donde está. Con esto quiero decir que lo que yo hago me tiene que gustar mucho. Eso no quiere decir que me vaya bien, porque he trabajado para mucha gente, para poca, pero sin gustarme a mí. Y después también me hago la pregunta, ¿a quién está dirigido? Por ejemplo, esto va a estar dirigido a los docentes, ese es mi público, los docentes, los estudiantes del profesorado, porque es una maestra que ama la docencia como yo, es bastante autobiográfico en algún lugar, que ama la docencia pero que lo ve a la hora de jubilarse. Lo ve a la hora de jubilarse y dice, me quiero jubilar con júbilo. Aunque yo no sé si la jubilación es un premio o un castigo hoy en día. Bueno, entonces, ese va a ser mi público. O sea, yo, si hago humor ¿para qué edades? Hoy con la edad que yo tengo, me va a ver gente de, no sé, entre 70, 80 y 90 años, porque cada uno le habla, ¿no? Y habla de las cosas. Yo no voy a estar haciendo, digamos, una obra para adolescentes, porque yo estoy lejos ya de esas, por supuesto, podría investigar, no podría decir, pero bueno, es así, siempre me pregunto, sí, y siempre espero que vaya mucha gente, siempre espero y trato de hacer todo lo que me imagino es necesario hacer, ¿no? Porque me encanta también tener el estímulo de poder
cobrar algo, es decir, de poder tener un valor pecuniario, un valor económico, a mí me parece muy importante. No siempre lo logro, además muchas veces tengo que poner dinero. Es el desafío. Me contaba Mirko Bucci que cuando él había un elenco hace muchas décadas del 50 con Aschini, hacían una obra muy compleja de Bertolt Brecht donde trabajaban 30 y cuando terminaba la función sacaban cuentas de cuánto tenían que cobrar y llegó un momento que era cuánto tenemos que poner los actores para poder seguir haciéndolo, ¿no? Y ahí, bueno, una actriz dijo, con estas condiciones. O sea, con esto quiero decir que es también mi trabajo y que me gusta tener un ingreso por esto. Y que a veces... Sí, claro que sí, esta es la última obra que dirigió Mirko el año pasado, todo un año ensayando con él, por eso le llamamos bueno, últimamente estoy con grandes maestros, Néstor que me enseña tanto, Mirko que me ha enseñado tanto, ¿no? Es muy lindo. El otro día en un programa de radio me decían, usted cuando sos actriz, ¿te metés en la dirección? Puedo, pero ¿qué le voy a decir a Néstor? A ver, iluminame a él que es el genio de las luces, iluminame un poquito mejor, ¿viste? También no. Pero eso pasa con cualquier director, hay que tenerle mucha confianza, por supuesto que el actor puede proponer, pero si no le tenés confianza a ese director conviene hacer otra cosa, ¿no? Me parece. Y Lili, tu trabajo que está atravesado por el humor, sí. Yo quería preguntarte, ¿cómo se ensaya el humor? ¿Cómo lo ensayás vos al humor? Mira, yo conozco, durante mucho tiempo hice humor sin saber cuáles eran los procedimientos. Después de haber estudiado los procedimientos del humor, un poco los conozco, entonces sé dónde tiene que ir el término final, el remate, no al principio, sí al final, sé que hay muchos tipos de humor, etc. Quizás en un principio digamos, el termómetro es que a mí me dé un poco de risa, que a mí me resulta risible, ¿no? Porque si yo me estoy aburriendo con esto, quiere decir que también se va a aburrir el público. Después puede ser que hay cosas que a mí me dan bastante me agradan y me resultan cómicas, después al público no, pero por lo general es eso. Durante la escritura, cuando escribo con humor, me voy dando cuenta de estos procedimientos. Son procedimientos diferentes, para el humor negro, para el grotesco, para la sátira, para esos procedimientos pero bueno, hay cosas en común. Bueno, muchas gracias, por favor. La última pregunta mía y bueno, obviamente habilitar al público a que pregunte, así ya nada, así también las tienen ustedes y pueden sacar sus dudas. Para quienes estamos arrancando, si tienen una recomendación, por dónde empiezo, qué hago, a mí me sirvió esto, a mí esto no me sirvió, cualquier perlita que quizás pueda servir a alguien que está recién arrancando su primera obra, quiere pensar su primera obra, ¿qué consejo le darían? Bueno, hola, no sé si consejo, pero sí que estén con mucho deseo de hacer eso y que se reúnan con gente que también tenga ese deseo. Después se puede empezar con un texto que ya esté escrito, con una necesidad de hablar de algo en especial y de llevarlo a las imágenes que el lenguaje teatral tiene. Yo tuve momentos en donde yo dije, yo quiero hablar de los desaparecidos y era la dictadura. Hicimos el señor Galíndez, del Tato Pavlovsky, vino el Tato Pavlovsky, lo hicimos con David Eder y bueno, también eran temas que nos interesaban muchísimo abordarlos a través. Algo te tiene que pasar, tiene que estar el deseo. Cuando no está el deseo, bueno, habrá que seguir esperando hasta encontrar, ¿no? Y después uno puede siempre consultar y saber si te gusta un teatro chico, un teatro grande, en la calle, no sé. Bueno, yo siguiendo un poco en mi línea, pensando en que a veces uno que antes no pasaba, porque cuando están recién arrancando, a veces uno piensa en esto de competir quizás, ¿no? Con las redes sociales, con la inmediatez, con la televisión, con el cine, porque ese teatro clásico, hermoso, que justamente en la mesa anterior hablaba Santi de los grandes, como recién nombró Lili, Néstor Zapata, Mirko Bucci, conocer la historia. Antes del teatro era eso, ¿no? Lo vivido, ese encuentro.
Hoy tenemos que volver a ese espacio, pero para mí no tenemos que negar lo que la vida misma nos va dando, que es esto nuevo que tenemos, ¿no? La inmediatez, las redes sociales, cómo competir con eso, sumarnos a eso, ser parte de esto que se viene, ayornarnos a esto desde la comunicación. Porque no podemos competir con una red social o con una serie de Netflix, quizás. Hay gente, yo hablo del público común, no hablo de los teatreros, los que amamos el teatro. Hay que buscar algo más. Entonces, por eso digo, también hacer ese estudio, ¿no? Desde cómo llegar. Yo por ahí había escrito unas cositas muy cortitas. El teatro siempre ha sido una forma de comunicación poderosa, pero ¿qué pasa cuando hay que competir con redes sociales o algún influencer? El teatro hoy necesita comunicarse también más allá del boca en boca. Comunicarse a través de los medios para mantenerse vivo y relevante. Medios o redes o lo que fuere, ¿no? La comunicación del teatro en los medios no es solo promoción, es extensión artística. Permite dialogar con la sociedad. Que este mensaje viaje más allá del escenario y que se generen nuevas formas de participación y reflexión. Ir más allá. Eso. Muchas gracias. Bueno, yo sí puedo decir alentar a juntarse con otros. Creo que eso es maravilloso, no quedarse con ganas, no guardarse el deseo en el bolsillo, sino hacer y no esperar a que te estén llamando, a que te llame un director, una directora para hacer, sino agruparse. Esta es, bueno, es una escuela, un espacio tan importante donde, bueno, entre ustedes se conocen, se agrupan, y yo celebro, por ejemplo, lo que están haciendo con Paula. Lo celebro, lo veo y me maravillo de ver esos nacimientos, digamos. Y bueno, como decía Lili, si en algo tengo dudas puedo también hacerlo ver. Yo me acordaba cuando dijiste esto de que, bueno, el texto de Ota, cuando yo lo terminé, lo consulté con Mariene Falconi, que es una amiga, que es alguien que la admiro mucho, con la quien estudié también y he compartido viajes y experiencias de residencias con ella. Y bueno, acudí a ella también para un aval, decir, va por ahí, o esto, fíjate esto. Eso está bueno. También alguien que una admira o le gusta su producción, también hacerlo ver, ¿no? Y bueno, celebrar el teatro, yo en cada función vuelvo a pensar y a maravillarme con esto de que verdaderamente es un encuentro con la sensibilidad. El teatro, ¿no? Estamos como en un ritmo siempre apurado, todo ya apurado, el ritmo de vida que tenemos, a mí también me pasa. Y el teatro, entrar a la sala, y siempre, bueno, recuerdo las palabras de Cartoon, que menciona de que es como entrar al templo, por eso la contemplación es tan importante. Y bueno, yo ahí trato de trabajarla con los bebés, porque hoy en día es todo interactivo. Yo ahora me encuentro con otro movimiento contrario a lo que me pasaba antes, sino que ahora es todo interactivo, todo se toca, todo es para hacer, todo el tiempo hacer. Todo es para ir. Y la contemplación, ¿dónde quedó? Y eso es lo más lindo del teatro, que entras a otro tiempo y al encuentro con la emoción, con la sensibilidad, y creo que eso es lo más hermoso que hay que sostener, valorar y, bueno, seguir produciendo. Y es tan sano, y resistir es tan sano para las personas. Ya apagar el teléfono es un acto de revolución total. Gracias. Bueno, para sintetizar, como medio que hablé un poco de la evolución en cuanto a recomendación, vos dijiste, ¿no? De hacer. Para mí, la última experiencia de creación de obra fue con la obra Estoy Acá, con una directora, María Celia Fernández, asistente de dirección Jenny, bueno, y cuando Liliana dijo la palabra deseo, yo también pienso eso, que primero es el deseo, qué queremos contar, y después que todo es material para jugar e investigar. O sea, para mí cada proceso de creación de obra siempre es un aprendizaje tremendo y una búsqueda. No está todo sabido de antemano, sino todo lo contrario. Entonces con el material, como conté que los títeres primero hacemos bocetos, que vos dijiste prototipos, sí, sería lo mismo. Como una estructura más o menos hecha con los mecanismos, con las articulaciones que queremos probar.
para después poderlos modificar también, ¿no? Y viendo qué es lo que cuentan. Pero no solo los títeres, con la música, como la música también es un material a retrabajar. En la obra Estoy Acá tuvimos la suerte de poder contar con un músico que nos habilitó, yo le llamo el ping pong, o sea, el ida y vuelta, ¿no? O sea, como la música es un lenguaje que también cuenta en la dramaturgia. ¿Cuándo tiene más peso la música que lo que pasa con los títeres? Puede ser que a veces sea en algunos momentos más importante la música contando, ¿no? Entonces era muy importante que pudiera haber un ping-pong entre el cuerpo, digamos, de tres mujeres que éramos la intérprete, que soy yo, Jenny, y la directora María Celia, conversando con ese músico. Bueno, no, queremos así, esto así, qué sé yo, como ir y de vuelta, modificando permanentemente la música. La palabra también, nos inspiramos en textos de Vivi Benito, de un libro, para usarlos, pero para usarlos como una materia, digamos, como también, a ver qué usamos, qué no usamos, qué nos inspira, y después ya lo sacamos y cuáles sí quedan y de qué modo lo decimos. O sea, todo es materia para jugar, para amasar. Y después la experiencia de que, claro, como tengo un montón de años de este oficio, María Celia me decía, no estés pensando en qué estás actuando ahora cuando estás ensayando, porque está bueno eso de permitirte jugar sin estar pensando en ese momento que estás creando, que estás expresando, ya pensando en el espectador. Primero jugar sin razonar ni componer, porque uno tiende a estar como componiendo, pensando en cómo lo ve el espectador. Y en ese momento no, era crear un material que después sí lo podés componer, pero en ese momento era importante que sea vivido por mí, sentido. Entonces, bueno, es una obra de teatro objetos y materiales. Trabajamos mucho con el papel, por ejemplo. Entonces tuvimos un montón de tipos de papeles distintos tirados en el piso y bueno, moverlos, en relación con el cuerpo y demás. Y así, mucho tiempo. Yo creo que está bueno eso, pensar que todo es a fuego lento. La gracia, digamos, o lo bueno del teatro independiente es eso, que no entramos en los tiempos de, no sé, marketinero, de producción súper acelerada, porque tenés que, no sé, contratar a la sala y tenés que hacer 4 funciones y ya está, sino de que es el tiempo que necesita esa creación. Y eso me parece re valioso. Y reconozco que en Rosario hay un montón de grupos que hacen esas búsquedas. Y bueno, y se ve la diferencia, las cosas que resultan cuando hay una búsqueda real y genuina. Y el juego que es una de las cosas más difíciles también, permitirse jugar. Sí. Y bueno, acá juego, cuando tenemos actividades, siempre hay que hacer algo. Sí. El juego también es otro acto de revolución. Sí. Y yo quisiera que sea disfrutable, pero debo confesar que muchas veces angustia también el proceso creativo, porque te da mucha inseguridad si estás logrando contar lo que querés contar, ¿no? Pero bueno, después llegás a un final y bueno, en general funciona. El público, yo siempre digo que es muy generoso. No, que se resignifica y lográs comunicar más de lo que vos pensabas, creo, ¿no? Porque todo el mundo se ve espejado y se agranda con muchas lecturas. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias y un gran aplauso antes de las preguntas. Sí. Quería preguntarte cómo ha influenciado la dogmática jurídica en tus interpretaciones y tu arte creador. Eso por un lado, y la otra sería, mañana soy Spider-Man en la merenguita, o sea, animo fiestas infantiles, y hay consejo que me puedan dar. Primero la otra. Soy Spider-Man. Uno podría pensar que todo es una puesta en escena, ¿no? Ir a rendir un examen en la facultad, elaborar. Bueno,
y de pronto tener lo que tenemos las actrices, los actores, es decir, herramientas expresivas, eso me recuerdo que a los docentes de algunos les llamaba la atención, interrumpían el examen para felicitar. No, en realidad no, sí me ha servido la ciencia jurídica para ser mejor docente y poder hablar también de los derechos del docente, de los derechos del niño, de los derechos, pero me parece que soy ingrata con el decano del año, cuando llega la democracia, yo recién me recibía, y el que era decano me llama y dice, sos abogada, sos actriz, da un tiempo acá al teatro universitario, entonces yo considero también que todo título, yo no ejercí la abogacía, todo título abre puertas, me parece importantísima los títulos que da esta escuela, títulos superior. Así que no, y tampoco he hecho obras donde el tema fuera lo jurídico, que hubiese podido hacer parodia, conociendo el tema. Uno hace parodia cuando conoce el tema, si no podés caer en un disparate. Suponete yo hago parodia de los médicos y no sé dónde está el hígado, entonces cae en el disparate, que es otra cosa. Así que no, y con respecto al otro, vos que me decías que mañana actuás. Animo fiestas infantiles y mañana soy Spider-Man en la merenguita. Claro. No, tiene 2 años, igual es más general esa. Para niños de distintas edades allí en la merenguita. Sí. Es más familiar. Mira, que seas libre, que te permitas equivocarte, que disfrutes y que sobre todo si hay errores, vas probando estrategias, ¿me entendés? Y sí, yo considero que en acción escénica el equivocarse es bueno, es un momento de autenticidad, es un momento donde algo está muy vivo, así que bueno, que sí, que lo disfrutes y que siempre aprendas, porque todo en la vida, uno está muerto cuando deja de aprender, entonces cada cosa es un lugar de aprendizaje, eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más o alguna le quiere responder? ¿El Spider-Man? Qué valor, Spider-Man. Nada, que lo disfrutes y que también lo tomes como un entrenamiento actoral, me parece, para encontrarte con el otro, para ver que te devuelven los niños, ¿no? Y esto como un laboratorio, pienso. ¿No, Carly? Sí, te da mucho oficio, me parece, mucho terreno, mucha práctica de estar con público, con gente. Y después, nada, te diría que convicción de a dónde querés ir, qué querés hacer, cuál es el próximo paso. Y darle. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería saber, porque la profesora Diana dijo de que estaba por estrenar la obra esta de Aurora. ¿Cuándo está por estrenarla y para ir a verla? Te agradezco mucho. Mira, el año pasado hicimos 2 funciones en Empleados de Comercio y ahora volvemos a hacer otra. Allí la estrenamos, Mirko estaba presente, y hacía un momento muy mágico con el público, hablaba antes, hablaba después, como hacen los maestros muy grandes. Y lo que quería decirte es que en Empleados de Comercio es una asociación que realmente está el gato Molina como programador, es un teatro una entidad que ha abierto mucho las puertas. No sé, es una comisión que hubo un tiempo que en Empleados de Comercio no se podía ir al teatro porque estaba ocupado por una persona que solamente hacía teatro esa persona, ahora ya es distinto. Y digo para que también se vinculen y lleven propuestas, en fin, por eso lo contaba. Y bueno, los docentes y alumnos de los profesorados pagan la mitad de precio. Y el hecho de no tener dinero tampoco es muy importante. 4.50. Claro, Y la actriz comunicadora. Sí, la corriente solo faltaría. La corriente 4.55. 4.50. 5 de septiembre. Sí, el viernes que viene, este viernes no, el viernes que viene, a las 20. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta más? Bueno, ¿alguna reflexión final que quieran hacer de lo que hemos hablado para terminar? ¿O ya Agradecer la atención, el respeto a la escuela, el espacio. Esta charla para mí es la primera vez y yo estoy muy contenta, gracias. Lo disfruté y bueno, y compartir con estas grandes también es un honor. Muchas gracias. Yo agradecimiento a todos. Gracias a ustedes por estar acá. Muy lindo conversar con vos. Yo estoy chocha. Es
muy Yo lindo. tengo cumpleañitos. Bueno, tenemos unos libros de regalo. Mañana eso no lo vamos a anunciar, a repasar. Tenemos unos libros de regalo de parte de la dirección y agradecerles, ¿no? Porque 4 miradas muy distintas sobre un mismo territorio y su diversidad, ¿no? Como es Rosario, y 4 miradas que abordan el teatro de títeres de lugares muy distintos, pero que comparten un mismo punto, que es pensar en el otro, pensar la educación, pensar el teatro. Así que creo que estos espacios son recontra importantes para nosotros como profe y para alumnos, y que se siga compartiendo esto a través de esta grabación que se hizo. Muchísimas gracias.